El mercado de la plata está bajo presión, no por falta de interés, sino por una fractura silenciosa entre percepción y comportamiento real. Mientras el precio ha retrocedido con fuerza desde niveles extremos recientes, el flujo de compradores no se ha evaporado. Eso es lo que descoloca a la narrativa dominante. Hay una tensión latente. Por un lado, comentarios cargados de frustración, pesimismo, incluso abandono. Por otro, una base de compradores que no solo resiste, sino que sigue acumulando. Esa divergencia es donde empieza el verdadero análisis. Lo que estamos observando no es un simple ciclo de entusiasmo seguido de desilusión. Es una transición más compleja, donde diferentes perfiles de participantes están reaccionando de forma asimétrica al mismo movimiento de precio. Durante la fase de subida acelerada, cuando la plata se acercaba y superaba niveles psicológicos clave, entró una ola de nuevos compradores. No eran actores tradicionales del mercado de metales. Eran participantes impulsados por momentum, por narrativa, por la sensación de urgencia. Ese impulso no surgió en el vacío. Fue amplificado por un entorno digital saturado de mensajes de escasez, ruptura estructural del sistema monetario y proyecciones agresivas de precio. Pero aquí aparece el primer punto crítico. Esos compradores no han salido en masa. A pesar de la caída posterior, no hay evidencia clara de capitulación generalizada. No están regresando al mercado para vender de forma significativa. Y en muchos casos están haciendo lo contrario. Están comprando más. Esto rompe con el patrón típico de inversor minorista, que entra tarde y sale en pánico. Aquí hay persistencia. Eso obliga a replantear la pregunta central. No es si el mercado está muerto o vivo. Es quién está sosteniendo la demanda y bajo qué lógica. Porque la narrativa visible, la que domina comentarios y percepción, no está alineada con la acción real en puntos de venta físicos. Y esa desconexión es una señal. Antes de que esa señal se interprete correctamente, aparece el elemento de ruido, el FUD. Miedo, incertidumbre y duda, amplificados por la caída del precio desde máximos recientes. Es una reacción emocional predecible. Pero ese ruido no explica el comportamiento de quienes siguen comprando. Esos actores están operando bajo un marco distinto. No están reaccionando al precio diario. Están ejecutando una estrategia de acumulación. Aquí es donde el análisis se desplaza de lo superficial a lo estructural. Porque cuando un activo experimenta una subida parabólica, seguida de una corrección pronunciada, lo normal es que la demanda se enfríe. Sin embargo, en este caso, se mantiene activa. Eso sugiere que una parte del mercado no estaba posicionada para especular a corto plazo, sino para algo más largo. Y en ese punto aparece el primer giro clave. La plata no está siendo tratada por todos como un activo de crecimiento, sino como un instrumento de preservación. Esa diferencia es fundamental porque cambia completamente la sensibilidad al precio. Un especulador reacciona al movimiento. Un acumulador reacciona a la percepción de valor relativo frente a otros activos. ¿Desde qué país nos estás viendo? A partir de aquí, la situación se vuelve más densa, porque si una parte del mercado está acumulando independientemente de la volatilidad, entonces la dinámica de oferta y demanda empieza a comportarse de forma menos predecible. Y eso se conecta directamente con el entorno macro. El capital institucional no está participando en la plata de la misma forma que en otros activos. No hay el mismo flujo masivo que se ve en renta variable o incluso en oro. Pero eso no significa ausencia total. Significa selectividad. Mientras tanto, los bancos centrales, aunque no compran plata directamente como activo de reserva principal, sí están influyendo en el entorno que hace atractiva su acumulación. Tasas reales, política monetaria, percepción de riesgo sistémico. La liquidez global sigue siendo un factor dominante. Aunque los bancos centrales han endurecido condiciones en los últimos años, el sistema no ha drenado completamente el exceso acumulado.
Eso crea un entorno donde ciertos activos físicos ganan relevancia como cobertura frente a incertidumbre futura. La plata entra en esa categoría, pero con una característica adicional: su dualidad como metal industrial. Esa dualidad introduce otra capa de presión, porque no solo depende del apetito inversor, sino también de la demanda industrial. Y esa demanda está ligada a tendencias estructurales: transición energética, electrificación, tecnología. No es una demanda especulativa, es funcional, y eso limita la elasticidad de la oferta. Aquí aparece el siguiente punto de tensión. La oferta no puede responder rápidamente a cambios bruscos en demanda. La producción minera tiene ciclos largos, costos crecientes y restricciones geopolíticas. Eso significa que cuando la demanda aumenta, el ajuste de precio puede ser violento, y cuando el precio cae, la oferta no se contrae inmediatamente, generando presión adicional. En ese contexto, el comportamiento del inversor minorista adquiere una relevancia inesperada, no por volumen absoluto, sino por consistencia. Si una base de compradores sigue acumulando en caídas, está introduciendo un piso dinámico en el mercado. No es un soporte técnico tradicional, es un soporte conductual. Pero esa base no es homogénea. Hay al menos dos perfiles coexistiendo. El primero, el que entró por FOMO, impulsado por expectativas de ganancias rápidas. Ese perfil es más vulnerable a la frustración. Es el que alimenta los comentarios negativos, la percepción de fracaso, la narrativa de la plata está muerta. El segundo perfil, el acumulador metódico. Este no está reaccionando al ciclo reciente. Está ejecutando una estrategia definida, con horizontes más largos. En ese contexto, el comportamiento del inversor minorista adquiere una relevancia inesperada. No por volumen absoluto, sino por consistencia. Si una base de compradores sigue acumulando en caídas, está introduciendo un piso dinámico en el mercado. No es un soporte técnico tradicional, es un soporte conductual. Pero esa base no es homogénea. Hay al menos dos perfiles coexistiendo. El primero, el que entró por FOMO, impulsado por expectativas de ganancias rápidas. Ese perfil es más vulnerable a la frustración. Es el que alimenta los comentarios negativos, la percepción de fracaso, la narrativa de la plata está muerta. El segundo perfil, el acumulador metódico. Este no está reaccionando al ciclo reciente, está ejecutando una estrategia definida, con horizontes más largos. El mercado, en ese sentido, ha funcionado como un mecanismo de aprendizaje forzado. Ha expuesto la diferencia entre expectativa y realidad, entre emoción y estrategia. Y esa exposición tiene consecuencias. Genera desconfianza en algunos, pero también refuerza convicciones en otros. La volatilidad reciente no es una anomalía, es una característica inherente a un mercado donde convergen factores tan dispares: liquidez global, narrativa digital, demanda industrial, comportamiento minorista y expectativas macroeconómicas. Intentar aislar uno de estos elementos lleva a conclusiones incompletas. Si se observa el sistema completo, la imagen cambia. No se trata de una burbuja que estalló y desapareció, tampoco de un mercado en tendencia clara. Es un sistema en equilibrio inestable, donde pequeñas variaciones en cualquiera de sus componentes pueden generar movimientos desproporcionados. En términos de escenarios, el futuro inmediato no depende de una sola variable. Si el precio vuelve a acercarse a niveles altos, es probable que el FOMO reaparezca, no como repetición exacta, sino como reacción adaptada. Nuevos participantes entrarán, otros regresarán. La narrativa se reactivará. Pero también lo hará la memoria reciente de la caída, generando mayor cautela. Si por el contrario, el precio continúa retrocediendo hacia niveles más bajos, la reacción no será uniforme. Habrá ventas impulsadas por miedo, especialmente entre quienes entraron tarde. Pero también habrá compras agresivas
por parte de acumuladores que perciben valor en esos niveles. Esa interacción puede generar movimientos erráticos, sin dirección clara en el corto plazo. Lo que se debe vigilar no es solo el precio, sino la composición del flujo. ¿Quién está comprando? ¿Quién está vendiendo? ¿Y bajo qué lógica? Porque ahí es donde se define la estructura del mercado. La plata, en ese momento, no está siendo definida por su cotización diaria, sino por la batalla entre narrativas, entre la decepción reciente y la convicción a largo plazo, entre el ruido visible y la acción silenciosa. Y esa batalla no ha terminado. De hecho, apenas está entrando en una fase más compleja, donde las decisiones ya no se toman en función de euforia, sino de interpretación. Lo que está en juego no es solo el precio futuro, sino la credibilidad del activo como instrumento dentro de un sistema financiero cada vez más tensionado. Lo próximo que debe observarse no es un nivel específico, sino la reacción del mercado ante ese nivel. Porque en esa reacción se revelará si la base actual es transitoria o estructural. Y esa diferencia definirá todo lo que viene después.